Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Fernando Sánchez, pasante de la carrera de Administración y Generación de Empresas. En esta ocasión, pues de la clase de Gerencia Financiera con la licenciada Iliana Mondragón. El día de hoy abordaremos acerca de las crisis financieras, en este caso especial de la crisis financiera que ocasionó el petróleo en 1973, que se hizo pues la primera crisis financiera acerca del petróleo y pues se inició alrededor del 16 de octubre debido a la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo que agrupaba a los países miembros de esta organización, a los que agregar Egipto, Siria y Túnez con miembros del Golfo Pérsico de la misma Organización Internacional Petrolera. Y es que existieron efectos de la inflación y causas de esta crisis debido al aumento de los precios. Sabemos que el petróleo pues es un componente demasiado importante del cual se deriva lo que es la gasolina, el combustible, y el combustible sabemos de la importancia que es para transportar, para crear y para pues nosotros tener lo que tenemos a nuestro día e incluso va al mano de la tecnología, y es que todo va dependiendo del combustible, aunque no lo miremos de esa forma, aunque sea algo que pueda ser tomarlo como indirecto, pero es algo más directo de lo que nosotros podemos pensar o imaginamos. Y es que el incremento del precio unido a la dependencia del mundo industrializado del petróleo provocó un alto grado de inflación, y es que esta disminución, en la actividad económica de los países afectados, los que respondieron a medidas de carácter permanente para terminar con la dependencia. Y es que antes de que se generara un embargo a Estados Unidos, a la cabeza del occidente industrializado disponía el petróleo en abundancia y a un bajo precio. Y es que esto es lo que mantenía pues a Estados Unidos pues activo. Sabemos de la importancia y la potencia mundial que se ha convertido Estados Unidos. Entonces, por tanto, al momento de aumentar el precio del petróleo, provocó, ¿verdad?, lo que es una variación, y en este caso hubo un embargo hacia Estados Unidos por este problema que vamos a estar tratando más adelante. Pero es que la finalización de la Segunda Guerra Mundial, enormes núcleos urbanos dependían del auto como principal medio de transporte. Ya les explicaba, o sea, el medio de transporte como un automóvil, camiones, lo que son los trailers, sinceramente dependen de lo que es el combustible para que lleguen nuestros productos a nuestros hogares, incluso a ellos como industrias, a sus empresas, organizaciones, para poder crear nuevos productos. Y es que entre el año de 1945 y a finales de la década de los 60, en el occidente y los japoneses incrementaron lo que es el uso del petróleo. Y como por ejemplo, podemos argumentar que solo en Estados Unidos el consumo incrementó el doble entre 1945 y 1974, que abarca pues esta crisis financiera. Con un 6% de la población del orbe, Estados Unidos consumía el 33% de energía mundial, y es que mantenía una cuarta parte de la producción industrial del mundo. En síntesis, los estadounidenses eran 4 veces más productivos que la media global, pero tenían un costo, el país consumía 5 veces más energía. El modelo Nixon en este caso pues es el modelo económico que se agotó y el crecimiento fue nulo. Eso pues se involucra dentro de este tema, ya que la inflación se incrementaba, y en 1971 Nixon abandonó el patrón oro del 15 de agosto de 1971 ante una exigente presión pública, y el dólar se devaluó un 8% en relación con el diciembre de 1971. Y se volvió a devaluar unos años más tarde, y es que la organización petrolera, ¿verdad?, esta organización que tiene como este principio el petróleo, frenó la producción de crudo y estableció un embargo de envíos al occidente, especialmente para Estados Unidos y Países Bajos, agregando a lo que es Israel, que siempre ha habido este conflicto de los países árabes con Israel. La consecuencia final de este suceso pues, fue el inicio de la recesión prolongada y el aumento de la inflación hasta principios de lo que era la década de los 80. Y es que los efectos económicos del embargo fueron claros. Se duplicó el precio del crudo de la entrada de la refinería, y hubo cortes en este suministro. Hubo una aceleración de una economía negativa, y al año siguiente se generó una recesión global. Y es que esta organización obligó a las compañías petroleras a aumentar los precios de los $75. La consecuencia directa fue que los países exportadores de Oriente Medio pues acumularon una enorme riqueza. Gran parte de los flujos del capital que se utilizaron para realizar compras masivas de armas de Oriente y de lo que son los
Arabia Saudita adquirieron el control de la empresa de Aramco. Y es que nacionalizada bajo el gobierno de Ahmed, mientras que Arabia Saudita, ni lerda ni perezosa, inició una serie de planes quincenales con una prevención de inversión a cerca de los 250.000 millones de dólares. Paralelamente, en Estados Unidos, como consecuencia del caso que estaba presentando, este caos que se puede decir, que hizo pasar del precio de venta al público a un galón de gasolina, un promedio de 38.5 centavos en mayo de 1973. Y es que en junio de 1974, mientras la bolsa de Nueva York perdía 97.000 millones de dólares, su valor en 6 semanas, y es que este valor pues empezó a decaer. Imagínense perder lo que es 97.000 millones de dólares en pocas semanas, más en el tiempo que se encontraban, que era en 1973, pues implica que era una gran pérdida en cuestión de efectivo. Y es que todo eso, ahora los países industrializados, no consumistas, importadores del líquido, de elementos, sufrieron inflación y recesión económica. Pues esto puede abarcar todo lo que es Latinoamérica, y sinceramente pues este problema que se desató por medio del precio del aumento del petróleo en crudo, antes de convertirse en lo que es el combustible, como las industrias de Estados Unidos lo convertían, que sin duda alguna pues el trabajo mayor lo hacía la organización petrolera de los países, en este caso árabes. Sin duda alguna pues ellos tenían ese mayor trabajo, y Estados Unidos solo estaba haciendo una producción que incluso le ganaba posiblemente más del 100% o del triple o un 300% se puede catalogar. Y es que el convertirlo en combustible, pues la venta puede ser aún mayor. Pues esta posición de los miembros no consiguieron establecer una política común, pero emitieron una declaración tras el inicio del embargo, y es que fue interpretada como pro-árabe, y en razón de ello se levantó el embargo, ¿verdad?, hacia lo que es Estados Unidos. Y es que el incremento de los precios sumió al Reino Unido, y que la huelga de mineros del carbón durante el invierno de 1973 y 1974, pues saben que un impacto tan grande como el aumento del petróleo, en este caso como provocado por un conflicto entre esos países, así como estaba sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania, que Rusia pues es una potencia mundial, y los países que apoyan a Ucrania en esta guerra que se está desarrollando, pues tienen esas causas, en este caso Estados Unidos y todos nuestros países, pues aliados de este continente, pues tienen esa parte donde nosotros nos debilitan, e incluso empresas han aclarado dentro de que los precios han aumentado durante todo ese año a raíz de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Bueno, también Japón fue víctima del embargo, superó la crisis mediante la venta de autos y transportes públicos. Sabemos que Japón pues es una industria en el mundo, y pues sabemos la inteligencia que ellos tienen, y que pues en este caso ellos superaron una crisis con su materia prima, en este caso vender los autos, pero no es que no les afectó, relativamente les afectó, pero que tienen como esa manera de salvarse por la inteligencia que tienen ellos al implementar, ¿verdad?, nuevos productos, y más en esas fechas, y sin duda alguna pues eran cosas innovadoras que ellos realizaban. Estados Unidos bajó el precio del petróleo ya descubierto y aumentó los pozos recién habilitados, provocando una escasez artificial, y el razonamiento aplicado al mecanismo que en Argentina también se había aplicado. Nos referimos a la circulación de vehículos con patentes en pares y impares en distintos días hasta lo que era 1976. Pues en este caso quiere dar a entender de que Estados Unidos rebajó los precios del combustible a manera pues de normalizar y poder llevar con quizás un acuerdo donde ellos pues pudieran relacionarse y llegar como que a un consenso de que ellos tenían también la forma para poder impulsar lo que es el petróleo dentro del país. Y es que ¿qué consecuencias tuvo en la economía? Y es que una mayoría de las potencias de Occidente, o sea, lo que nosotros estamos viviendo, es que experimentaban pues se puede decir que experimentaban una bomba, y que estalló una crisis del petróleo.
su supuesta general caracterizaba, pues podemos decir de que entre el Producto Interno Bruto que surgió dentro de esta problemática de 1975 y que pues se extendió hasta esta fecha, de 1973 a 1975, pues hubo un incremento, pérdida de los porcentajes del Producto Interno Bruto, la inflación aumentaba, los productos pues iban aumentando y que a nuestros días podemos tener como que esa relatividad donde vemos que el alza de la canasta básica sigue aumentando y que podemos determinar que estos productos, que también cuando el combustible aumenta toda la canasta básica. Entonces vemos la importancia de tener que estas crisis que surgen por problemáticas mundiales de los países pues que se puede decir del primer mundo o países pues desarrollados, ellos tienen este control sobre nosotros como países tercermundistas que nos pueden determinar, ya que pues los productos, la mayoría de productos vienen de esos países de industrias mundiales, y que al momento de tener un incremento en el petróleo como actualmente está surgiendo, que cada día va aumentando más y que pues nosotros pagamos las consecuencias. Por ejemplo, en un país como Honduras, en ese caso, el aumento del petróleo nos sigue afectando, ya que nosotros no nos siguen aumentando los salarios en nuestros trabajos, pero el combustible sigue aumentando, por tanto va aumentando la canasta básica, sigue aumentando los productos de consumo personal y de consumo pues que más necesitemos, el consumo básico que necesitamos. A raíz de la pandemia pues surgieron muchos cambios de eso, y que también viene relacionado con lo que el petróleo hace en nuestras vidas. Y es que sin duda alguna pues para esas fechas, que en 1973 fue un impacto, y como dice, la primer crisis del petróleo que provocó e impulsó lo que era una crisis financiera mundial, porque un conflicto, y que eso pues viene a siempre a ser como que la forma que más afecte a nosotros como Países Bajos. Y es que en 1980 el petróleo vuelve a subir en unos $13 el barril. Sabemos de que para ellos era, en ese tiempo, como les decía, es un incremento alto, ya que el petróleo pues rodeaba lo que eran los $6 en ese caso, y que eso como que sigue pasando, ya se volvió como común, a pesar de que en ese momento fue un impacto de crisis financiera. Ahora como que la gente ya toma no a bien, pero sí a común el incremento del combustible cada día más, y para que nosotros pues sigamos trabajando, y es que estas crisis financieras pues siguen afectando a nivel mundial, más a nosotros pues las personas trabajadoras que laboran día con día. Siempre son los más afectados. Las empresas pues siempre aumentan los precios de los productos, y como nosotros somos los que no necesitamos, pues somos los afectados. Pues esto es un poco acerca de lo que es la crisis financiera, en este caso en el petróleo de 1973, que nace a raíz de un conflicto de los países orientales con Estados Unidos, y que vino a afectar pues a todos los continentes, e incluso Japón y España, que son los países pues más afectados durante esta crisis financiera, y que países que sustentan y que pues nos dan a nosotros producción, y lo que el comercio, pues se mantiene activo el comercio a nivel mundial. Muchas gracias por su atención, y espero que este tema sea de su suma importancia para usted y pueda pues continuar evaluando tipos de crisis financieras que van surgiendo a nivel mundial.